Muy bien, mis amados, les saludo de una manera muy cordial en este amanecer con el Espíritu Santo y el propósito, seguir entregando una palabra que nos ayude, una palabra que nos bendiga a todos. Y note el término, nos bendiga porque todos estamos en este gran camino, en este gran propósito de vida. Cuando la palabra de Dios nos quiere instruir, lo mejor que podemos hacer nosotros es dejarnos llevar de ella, ¿sí? Dejarnos llevar. Cuando uno se deja llevar por Dios, las cosas salen mucho mejor. Siempre va a ser así. Entonces, en el libro de Jonás, capítulo 5, perdón, capítulo 3, del verso 5 al verso 10. Y el tema de hoy tiene que ver con ir en la vía correcta con Dios. Ir en la vía correcta con Dios. Cada uno es autónomo, somos libres, Dios nos creó, pero esa libertad, si no se usa bien, se puede convertir en un libertinaje. Y no hay cosa más terrible en la vida que uno manejar la voluntad hacia donde no conviene. Recuerdo una frase, en una ocasión mi hijo estaba predicando y él usó una frase que dice que nada más terrible que tener éxito en las cosas equivocadas. Como quien dice, nada más terrible que poner la escalera en el lugar incorrecto, subir en la pared incorrecta. ¿M? Dios nos creó a todos libres, libres absolutamente. Lo que llamamos el libre albedrío. Ese libre albedrío eh, lo deja usted escoger, lo deja usted seleccionar, elegir. Y si no elegimos bien, vamos a terminar mal, que es lo que no quiere Dios. Por eso el elegir es parte de una iniciativa humana, donde cada uno de nosotros tomamos una decisión, una alternativa. Usted y yo estamos donde cada uno hemos tomado las decisiones. Cada uno decide. Hay cosas que uno puede cambiar y la mayoría de cosas uno las puede cambiar, pero también se puede resignar. Cuando uno se resigna, pues el cambio no se da. Decía Albert Einstein, decía, ¿qué es lo más cercano a la locura? Desear cosas diferentes haciendo siempre lo mismo. Eso nunca va a pasar. Se va a ir en deseos la vida, se va a ir como en intenciones. Y es lo que Dios no quiere, que nuestra vida sea una simple intención o tener éxito en cosas erradas. Por lo menos un narcotraficante tiene éxito porque logró el dinero que quería y aún más de lo que quería. Pero ¿cómo lo hizo? Dañándole la vida a la juventud, a los niños. Tiene el dinero, se propuso ser millonario, pero no de cualquier manera sirve. Así le pasa le puede pasar a cualquier persona. No, yo quiero ser feliz, pero ¿a qué precio? La felicidad nunca es una meta, amados. Por favor, anoten eso si pueden en alguno de los chats. La meta, la felicidad no es una meta, la felicidad es un camino. Uno va forjando ese camino de felicidad. ¿En qué consiste la felicidad? En hacer cosas correctas, sentir el agrado de hacerlas, sentir la satisfacción del deber cumplido. Un esposo que le cumple a su esposa se debe sentir bien y viceversa. Unos hijos que honran a los padres se deben sentir bien.
Un empleado que cumple bien su labor, que produce, se debe sentir bien. Un patrón, un empresario que le cumple a sus empleados, pagándoles cumplidamente y bien, se debe sentir bien. Y así sucesivamente. El deber cumplido da satisfacción. Voy a leer, o si alguno de ustedes puede hacerlo, o Flor Sastre, buenos días, si puede darle lectura en el libro de Jonás, capítulo 3, del verso 5 al 10. Libro de Jonás. Vamos a hablar porque nosotros necesitamos terminar bien este año y prepararnos para comenzar un año nuevo con cosas totalmente diferentes, renovadas. Amados, si iniciamos el año con la misma actitud, con las mismas formas, sin hacer las transformaciones que verdaderamente demandan la situación del mundo, vamos a seguir frustrados. A ver, Florecita, bien, pues lea, por favor. Muy buenos días, mi pastor, a todos, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué cita bíblica, mi pastor? Por favor. Jonás capítulo 3, el libro Sí, de señor. Jonás, del verso 5 al 10, por favor. Ya va. Sí. Mm, bueno. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, de 3 días de camino. Y Perdón, comenzó Jonás Señor, perdón, el capítulo 3, sí, señor. del verso 5 en adelante. Bueno, ya. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira? Y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron del mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho que les haría y no lo hizo. Amén. Muy bien, excelente. Amén. Gracias, Flor, muy amable por su lectura. Entonces, Amén. amados, el título que le di a este tema es Este barco no va a Nínive. Este barco no va a Nínive. ¿Sí? O sea, qué bueno es uno poder comprender en qué nave va, para dónde lo llevan a uno sus pies, para dónde, en qué dirección vamos. ¿M? En el libro de Proverbios, capítulo 10, el verso 26 dice, nunca emplees a un perezoso, pues te irritará con el vinagre, como el vinagre la boca y el humo irrita los ojos. O sea, una persona que no quiera hacer las cosas, cuando las va a hacer, no la hará conforme el que le envió quiere. Por eso dice, como el vinagre a los ojos y como el humo
Como el vinagre a la boca y como el humo a los ojos, así es el perezoso para el que lo envía. Porque la persona no lo hace a gusto. Por eso siempre se ha dicho que la obediencia tardía termina siendo desobediencia. ¿Qué padre, qué madre no se ha molestado de pronto con sus hijos con el famoso ya voy? ¿Le ha pasado alguna vez, Flor? ¿Le ha pasado, Nancy? ¿Le ha pasado, Anita? Que quieren que se haga algo en la casa y los hijos a veces dicen, ya voy, ya voy, Amén, sí, señor, varias veces. ¿cierto? ¿Y cómo se siente uno de padre, de madre? ¿Cómo se siente uno con el hijo? Ay, Dios, y lo puede hacer, no está haciendo otra cosa. ¿Mm? ¿Cómo se siente uno? Totalmente cierto. Uy, no. Yo creo que es cuando lo desesperan, se entra desespero cuando uno pide un favor y no, ya voy, ya voy. El famoso ya voy. Y ya lo hacen por ahí a las 2, 3 horas y yo, ya no se necesitaba. Qué fuerte es eso. Entonces, cuando Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive, Nínive era la capital de Asiria en el año 700 antes de Cristo. Nínive fue destruida por los medopersas 80 años, 80, casi 90 años después. Nínive era una ciudad que tenía como un área aproximada de 90 kilómetros. Y en esa ciudad o en ese país, eh, la máxima población que llegó a vivir allá fue de 1 millón de personas. Pero cuando Dios mandó a Jonás a que le predicara a Nínive, habían 120.000 personas. ¿M? O sea, era muy pequeña. Pero, ¿cuál era la situación de los ninivitas? Que ellos, 200 años atrás, habían destruido a Nínive, ¿sí? Perdón, los ninivitas le habían hecho guerra al pueblo de Israel. Y Jonás era un israelita. Jonás era una persona de descendencia hebrea. Y él conocía la historia. Él conocía la historia. Y lo que menos quería él era hacerle bien a los que alguna vez le hicieron mal a su familia, a sus antepasados, porque eso había pasado 200 años atrás. O sea que cuando los papás de Jonás lo tuvieron a él y ya era un niño que entendía las cosas, le empezaron a enseñar. De alguna manera le traspasaron el dolor, le traspasaron esa historia fea, esa historia amarga. Entonces Jonás se llenó de resentimiento. Jonás se llenó de resentimiento. Y Jonás, cuando Dios le dice, ve a Nínive, cuando uno lee el capítulo 1, que vamos a observar algunos detalles, ¿sí? En el capítulo 1, Dios decide. O sea, la decisión fue de Dios, no de Jonás. Dice el capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, cómo eran los ninivitas? Eran malos en extremo. Le hacían daño a las ciudades vecinas. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Quería perdonarlos, quería cambiarles su actitud. Es que para que una persona deje de ser mala, no es quitándole la vida. Para que una persona deje de ser mala, no es llevándola a una cárcel, es cambiándole.
transformándole su corazón, transformándole su mentalidad. O pregunto, ¿quién de nosotros que estamos acá en estas plataformas no fuimos malos? Por eso la Biblia dice, y esto erais algunos de vosotros. Y ese erais se está refiriendo a los borrachos, a los maldicientes, a los estafadores, a los pederastas, a los violadores, a los afeminados, bueno, a todo, 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 todo. ¿Quién de nosotros no era malo en alguna forma? Y hoy estamos acá, dándole la gloria y la honra a Dios. Anteriormente nosotros ni mencionábamos a Dios. Y muchas veces cuando se mencionaba era para culparlo de la situación. Pero hoy en día, antes estudiamos, antes nos capacitamos. Ahora hay una Biblia, ya no como parte de un libro de biblioteca, sino que ya lo tenemos y ya lo utilizamos, ya lo leemos, como que nos identificamos, porque algo pasó en nuestra vida. Entonces Dios quería hacer lo mismo con los ninivitas. Para que no fueran malos, pues Dios quería glorificarse en ellos, no destruyéndolos. Acordémonos del diluvio. Dios destruyó a toda la raza humana de esa época, pero quedó Noé, pero quedó la esposa de Noé, pero quedaron los 3 hijos de Noé, pero quedaron las 3 nueras de Noé. O sea, quedó semilla para continuar el mal. O sea, Dios acabó con la raza humana de ese entonces, pero no con la maldad. Entonces, la maldad, ¿cómo se erradica? Cambiando a la persona, que es el gestor. En sí, la maldad viene del diablo, pero el instrumento para que se ejecute la maldad es un ser humano. Ni siquiera los animales son malos. Los animales que son fieros, están en las selvas, ellos matan por instinto, por supervivencia. Pero usted ve un perro o un caballo o una gallina o qué sé yo, animales que son domésticos. Ellos no tienen fiereza. En cambio, un león, un tigre, por más que lo coja de mascota, el instinto de ellos es matar. ¿Ve? Entonces, Dios quería era transformar a los ninivitas y escoge a Jonás. Dice el versículo 3 del capítulo 1. Y Jonás se levantó para huir, lo imposible. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y se dirigió hacia Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Se podrá huir de la presencia de Dios, Flor? ¿Qué piensa usted? Mm. No, señor, nosotros no podemos huir. Él lo sabe todo de nosotros. Y dice una palabra que estemos donde estemos, dice debajo de la tierra, sobre la tierra, eh, queramos huir. Él está ahí, él está dándose cuenta de todo y tiene su mirada puesta en cada uno de nosotros. Nosotros no nos podemos escapar de nada, de nada, de nada. Exacto. Y él pensaba eso, ¿no? Jonás pensaba eso, o sea, eso es como, es chistoso. Yo me río Exacto. porque él como persona, él quiso hacer su voluntad, hacer no lo que el Señor le decía, sino que él hizo lo que él quiso. Mm. Y entonces se fue para otro lado y no le fue tan bien. No, para nada. Y a Así es, nadie nos va a ir bien. así es. A nadie nos va bien haciendo todo lo contrario a lo que Dios manda. ¿Sí ve? Entonces dice que él pagó su propio pasaje. Y así es la persona. Créame que es más difícil desobedecer a Dios.
Es más difícil que obedecerle. Es más complicado porque hay que hacer algo que uno a conciencia sabe que no debe hacer. Dice que él se embarcó en ese viaje hacia Tarsis. Tarsis quedaba al lado opuesto de donde quedaba Nínive. Entonces, ahí vemos que el ser humano es muy osado. El ser humano es muy osado, demasiado. Porque los ninivitas eran malos, moralmente eran malos. Ellos oprimían demasiado. ¿Qué hace Jonás? Coge la nave equivocada. Era el único pasajero viajero. Los demás eran parte de la tripulación del barco. Gasta su dinero para desobedecer. Lo que pasa hoy en día. Dice el libro de Isaías que hay de aquel que se embriaga hasta el amanecer. Hay de aquel que mezcla bebidas. Hay de aquel que usa sus recursos para hacerse daño. ¿Mm? ¿Cuál era el mensaje que Dios le envió a Jonás? Que fuera y predicara que si no se arrepentían, Dios los iba a destruir del todo. Eso era todo lo que tenía que hacer Jonás. Yo creo que ese mensaje le hubiera caído bien. Si él no los quería, si Jonás no quería a los ninivitas, ¿cuál era el mensaje? Vamos a leerlo. ¿Cuál era el mensaje que tenía que decir Jonás? Todo lo que tenía que decir era, de aquí a 3 días, Nínive será destruida. Eso era todo el mensaje. O sea, nada más como acorde a lo que él debía o lo que él quería, o lo que él quería. Todo lo que Dios le mandó a decir a Jonás fue, díganle a ellos que si no se arrepienten, los voy a destruir. Y les daba de plazo 40 días. 40 días era todo lo que tenía que hacer. Pero cuando Jonás coge hacia el lado opuesto, que era Tarsis, miremos lo que pasó. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y ¿qué había hecho? Se había acostado a dormir. Pero aquí la palabra de Dios dice, y se había echado, como quien dice, se botó allá de pronto entre unos bultos, de pronto de harina, de arroz, qué sé yo. Se echó a dormir, porque lo más cercano a la muerte es el sueño. Y Jonás quería ignorar la realidad. Él no quería saber de nada. Él entró como en una depresión. Una persona que duerme mucho son como esas antesalas a una depresión. No quiere ver su realidad, no quiere transformarla. Entonces Jonás se echó a dormir. Era el único pasajero viajero, o sea, él pagó. No era un barco de transportar personas, no, era un barco de carga. Mira hasta dónde la desobediencia hace que uno tome cualquier cosa. Hay personas que quieren huirle a sus responsabilidades, hacerle el quite a la responsabilidad y prefieren muchas veces coger la calle, muchas veces irse para cualquier lugar,
O sea, nada que le genere un compromiso mayor. Ese era Jonás. Note, el gran hombre de Dios, pero con una actitud totalmente negligente, negligente hacia Dios, hacia su propósito, porque él era un profeta de Dios, pero él no quería hacer bien. En ese momento él no quería hacer bien. Él quería era que Dios lo hubiera mandado para otro lugar, menos para Nínive. Increíble, ¿no? Porque no era el amor de Jonás hacia la gente, era el amor de Dios hacia la gente. Pero el profeta, ¿quién era? Jonás. Cuando uno es un servidor de Dios, lo mejor que uno puede hacer es obedecerle a Él, porque Él tiene una palabra. Él tiene una palabra. Hay personas obstinadas. Dicen, no, yo sigo aquí en mi religión. Es que fue lo que me enseñaron mis padres. ¿Y si sus padres estaban equivocados? Por eso le digo, nada más terrible que tener éxito en una carrera equivocada. ¿No han visto ustedes a cuántos muchachos se les ha pagado una universidad? Porque ellos escogieron la carrera, pero cuando la terminaron se dieron cuenta que no era. En Estados Unidos creo que fue un testimonio de un joven que terminó una carrera de médico, porque el papá fue médico, porque la mamá era médico, porque tenía familiares médicos y todo el mundo quería esa profesión. Y el muchacho, pues porque el papá prácticamente lo obligaba a que estudiara esa carrera. El día en que recibió el diploma, ese día en que lo graduaron, él le dijo al papá, papá, aquí tiene su diploma. Yo de aquí en adelante voy a hacer lo mío. Como quien dice, él estudió para darle gusto al papá, pero no era lo de él, no era lo de él, no era la carrera de que él escogió. Es que la educación tiene mucho relleno. Desafortunadamente, la educación en términos generales rellena muchas cosas, pero no enseña, no le enseña a la persona a descubrir su don, su talento para lo que nació en verdad. Entonces, hay materias básicas, pero hay mucha materia de relleno para mantener ocupado a los muchachos. O sea, ellos salen del colegio y siguen en la casa estudiando, pero estudiando algo que les causa fastidio, porque ellos no están aprendiendo, no están haciendo lo que les gusta. Para esto, les voy a contar una anécdota de una señora que llegó a recibir boletines de su hija. Y cuando llega allá al colegio, la profesora, cuando le va a entregar el boletín, le dice, bueno, mamita, su niña sacó un 2 en matemáticas, pero un 9 en artes. Entonces la mamá, como por confabularse, como por agraciarse un poco con la profesora, regaña a la niña y le dice a la profesora, ya mismo le voy a buscar un tutor, ya mismo le voy a buscar un tutor para que se nivele en matemáticas. ¿Cómo es posible que haya sacado 2 en matemáticas y 9 en arte? Entonces la profesora, muy sabia, le dice, mamita, no haga eso. Mejor matricúlela en una academia de artes. Ese dinero que iba a gastar para subir a la niña de lo que es el que tuviera un mejor puntaje, le dice, no gasten el dinero en eso. O sea, la niña no es buena en matemáticas, pero es muy buena en artes. Matricúlenla en una academia de artes y le explota, le ayuda a sacar para lo que ella verdaderamente nació. Y no cree que nosotros estamos así muchas veces. Queremos ser 10 en todo. Cuando somos
el promedio como era eh, Henry Ford. Henry Ford estudió hasta tercero de primaria. Henry Ford, mire, el que descubrió los motores a combustión, el que creó, el que dijo en alguna ocasión, voy a poner a rodar el mundo, porque él veía la problemática en Estados Unidos. Había 5 millones de caballos deambulando todos los días por las calles. Y él inventó el carro, el vehículo. ¿Para qué? Porque era que había un problema de salubridad. En Estados Unidos, 5 millones de caballos por todas las carreteras en todo el país. Y eso le preocupó a Henry Ford y dijo, toda la deposición de los caballos, ellos no escogen un lugar, ellos nadie les puede controlar dónde hagan su necesidad. Y las calles se llenaban de eso. Las alcantarillas se taponaban. Era difícil, era un problema serio. Eso lo hizo pensar a él y llegó a ser Henry Ford, esa marca que hoy en día está por el mundo, ese beneficio tan grande. Entonces, amados de Dios, a veces nosotros nos obligamos, es que yo tengo que ser un 10 en esto, en aquello. Amado, descubra su propósito, descubra el para qué usted es bueno y dedíquese a eso. El dinero será una consecuencia, la calidad de vida será una consecuencia. ¿A causa de qué? De que usted está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y aquí Jonás está haciendo todo lo contrario. Está refunfuñando, está malhumorado, pero no haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Dice el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Imagine, el capitán de la nave estaba buscando en dónde había o dónde estaba el problema. Porque aunque ellos eran religiosos, cada uno tenía un dios, los marineros. Ellos, unos oraban, otros rezaban, otros, bueno, diferentes actitudes, formas. Y Jonás estaba durmiendo. Y el patrón de la nave, el capitán, lo ve y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¡Wow! ¡Qué terrible es esto! Personas que no conocen a Dios, pero actúan mejor como que lo conocieran. Y yo creo que a todos nos hemos visto con esos espejos. Esa persona, a pesar de que no va a una iglesia, wow, qué comportamiento, qué honestidad, qué integridad, qué persona tan bien aplomada. Pareciera que conociera, pero no lo conoce. Su conciencia, su deseo de ser un buen ciudadano, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen padre. Entonces él estaba trabajando dentro, sí, es una persona que trabaja dentro de sí. Y la persona que debiera de estar haciendo más era la que estaba haciendo menos. Porque el capitán le dice, clama a tu Dios, quizá él tenga misericordia y no pereceremos. O sea, ahí ya no se preocuparon por nada más. El mar estaba embravecido, la nave a punto de romperse. Botaron carga, botaron cosas para nivelar la nave, pero aún así no pasaba nada bueno. Y Jonás, el que tenía la solución. Es usted la que tiene la solución, Alexa. Es usted, Betty. Es usted, Flor Suárez. Es usted, Giovanni. Cada uno. A veces nosotros esperamos que alguien venga a ayudarnos y nos dé una solución, cuando la solución Dios la puso dentro de nosotros. Dios en nosotros. Una oración con sinceridad, con amor, puede cambiar la circunstancia. Una oración. Ese amor por la esposa, en lugar de maltratarla con palabras,
ese amor por los hijos en lugar de maltratarlos con palabras, ese amor por el esposo, ese amor por cada uno. Señor, transfórmalo. Yo no puedo, tú sí puedes, Señor. Transforma esa vida, Dios. Glorifícate, Padre. Con amor allá en ese rinconcito, uno empieza a orar y uno dice, Señor, mira mi situación económica, Dios. Padre, estoy mal, por favor, dame ideas. Dame ideas, Señor, que me saquen de esta situación. Señor, hazme ser una persona osada, hazme ser una persona lanzada, hazme ser una persona, Señor, transfórmame. Porque no se está pidiendo que pase un milagro, se está pidiendo que el milagro es la idea, el milagro es lo que va a pasar de ahí en adelante. Una idea de parte de Dios transforma circunstancias. Por esa razón, mis amados, el patrón, el capitán de la nave le dice, clame a su Dios. Quizá el Dios suyo es más poderoso que el nuestro. Dios santo. Quizá el Dios suyo pueda hacer algo por nosotros. Versículo 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, vení y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre quién, sobre Jonás. Mm. Por eso en algún momento la mujer de Job, cuando empezaron las calamidades en la casa de Job, la mujer se molestó con él, dijo, por su culpa he perdido a mis hijos. Por su culpa se perdieron los ganados, los cultivos. Por su culpa ya no más. Hay creyentes que son muy perezosos, perdónenme, demasiado perezosos. Yo no voy al culto porque es que no, y siempre justifican, siempre justifican. Ellos tienen la razón no la tiene Dios, la razón la tienen ellos. La razón la tienen ellos. No, yo no voy porque ya trabajé toda la semana y yo me merezco un descanso. El descanso es cambiar de actividad, mis amados. El descanso es cambiar de actividad. Pero no, el ser humano quiere tener la razón. Dios no la tiene. Son ellos los que tienen la razón. Qué tristeza. ¿No creen que a veces está pasando algo similar? No estamos nosotros resolviendo problemas, estamos siendo hasta parte del problema, que es más delicado, que es más delicado. Como que otros sí tienen mayores responsabilidades, uno no. Todos tenemos responsabilidades, amado. Con el solo hecho de ser un ser humano, tenemos una responsabilidad. Cambiar las circunstancias. Si usted nació en una familia muy pobre, es su deber cambiar esa circunstancia. Si usted nació en una familia que son muy pendencieros, es su deber cambiar esa circunstancia. Ah, que es que en mi familia todos son muy dados al alcohol, es su deber cambiar esa circunstancia. ¿Sí? Es que aquí no hay progreso, es su deber, pero a veces no lo entendemos. Es que ahí dicen, es que nadie viene a orar por mí, es que usted debe orar. Usted debe orar, porque usted está viendo el problema. Y para eso Dios lo rescató. Para eso Dios le está hablando el día de hoy y le habla todos los días. Dios le habla todos los días de una y de otra manera, haciéndole caer en cuenta que la solución está ahí. Y mire, la suerte cayó sobre Jonás. Yo me imagino, dijeron, haberlo dejado subir a este barco. Yo creo que él hasta insistió, porque vuelvo y repito, el barco no era adecuado para transportar personas, era para transportar carga. Por eso él fue y se echó a dormir allá entre unos costales. Él lo que quería era que el barco arrancara y ya. Él creyó que estaba a salvo. Él creyó que haciendo eso era la solución. Versículo 8.
Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Wow. ¿Qué decir al respecto? Mi Dios es el más grande, pero mis actitudes son las más pequeñas. Nada más terrible que decir mi Dios es el que todo lo puede y mi casa está como un muladar. Y hijos en drogas, una prostitución en la casa y nadie dice nada. No, el creyente está calmadito, el creyente ni va a la iglesia porque dices que no pasa nada. Sigamos así, no, amados. Dios le entregó a usted ese gran poder. No lo eche en saco roto y no piense que es pequeño. Es que solo orar. Ja, por favor. El Señor Jesús oraba. David oraba. Abraham oraba. O sea, la oración no es un privilegio de pocos, es un privilegio de todos. Todos. Si se da cuenta que todos podemos orar, todos podemos rezar. Cada quien decide. Ahí estaban muchas religiones. Pero Jonás mismo se autodescribe. Jonás dice, yo soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Nada más y nada menos. El que empezó a zambullir el mar era el creador de él. Era el Dios de Jonás. A veces nosotros decimos, Jehová es mi proveedor, pero solamente lo decimos porque a la realidad estamos esperando que Dios nos llene la nevera, que Dios nos llene la alacena, que Dios nos ponga el dinero ahí. Eso no va a pasar, amados. Dios da ideas, Dios da semillas. Dios da semillas. Su dinero son semillas, sus ideas son semillas. Alguien decía, cuando uno le pide una mesita a Dios, Dios le entrega una semilla, le dice, siémbrela. De ahí va a cultivar un árbol. Cuando el árbol ya esté crecido, ¿sí? Derríbelo, procese la madera, haga una mesa y así Dios le entregó la mesa. Cualquiera dirá, pero yo fui el que la hice, pero ¿quién dio la semilla? ¿Quién dio el árbol? ¿Quién puso la materia prima? Es Dios. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos. Y yo sé que aún hay personas que se conectan a esta transmisión y no se destapan, siguen con las cobijas en el cuerpo, siguen acostados. Así que va a obtener, amado, así que va a obtener, ¿qué va a pasar? Nada, porque ni siquiera se levanta de la cama, solamente se conecta y ya, pare de contar. Ya escuché el mensaje, amado, eso no tiene nada. Yo cumplo mi deber acá con usted, con Dios, dándole una palabra, pero usted se tiene que levantar. Desde la cama no va a pasar nada. Ahorita cerramos la transmisión y usted dice, pero no hace una oración adicional. No refuerza esta palabra, Señor, ¿qué me quisiste decir? No, sigue todo como si nada. Por eso la vida de muchos no va a ser nada. 20 años en el Evangelio, igual, igual. Pero coleccionen mensajes. Pero qué palabra dio el pastor esta mañana. No, pero qué consejo. No, pero ahora sí que nada. No va a pasar nada. No hay testimonio. No se le ve por la iglesia, pero para nada. Entonces no hay evidencia de que esté recibiendo palabra. No hay evidencia. Porque usted no se está transformando. Yo no estoy perdiendo mi tiempo. Créame que no. Porque con uno solo que logre una transformación, valió la pena.
Valió la pena. Yo no sé si aquí estoy por todos o por uno. No sé. Pues yo le estoy cumpliendo a Dios porque es un propósito, porque es un deseo, porque es una disciplina, porque a uno le alegra el corazón ver personas que dejan el vicio del alcohol, que dejan el vicio de la prostitución, que dejan el vicio de las drogas, que dejan el vicio de la pereza, que se levantan, que uno dice, wow, esta persona arrancó con algo. Pero hay personas que ni arrancan, pero estuvo bueno el mensaje y de ahí no pasa. De ahí no pasa. Nunca toman una ofrenda para colocarla, decir, mire, como en gratitud, mire, gracias por esa palabra. ¿Cuánto le pagaría usted por una conferencia en otro lugar? Por eso las personas prestantes, las personas adineradas, véalo si lo verá, ellos están pagando 3, 4, 5 millones de pesos por una conferencia y les toca ir a otra ciudad a tomarla. Que viene fulano de tal, se van. ¿Cuánto va la boleta? 3.800.000 y la pagan, porque ellos saben que esa inversión les da sabiduría, les da conocimiento, les da estrategias. Pero muchas veces las personas en el evangelio no valoran nada. Por eso la vida no cambia, no mejora. Mire, aquí está bien, Jonás está diciendo, yo soy del pueblo de Dios. Mi Dios hizo los cielos y la tierra, nada más y nada menos. Pero la vida de él en desobediencia. Miren lo que dice el versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos ya sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él mismo se lo había declarado. Él era consciente. Hace un mes y medio atrás estuve en una convención en la ciudad de Cali. Y cuando veníamos de regreso nos detuvimos en algún lugar a hacer un pequeño descanso del viaje. Y entramos a un lugar donde venden refrescos y aromáticas, tintos, algo de carretera. Y nos pusimos a hablar con la señora de ahí. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Y ella nos preguntó hacia dónde viajan. No, vamos para Bogotá. ¿Y van a entrar a tal ciudad? Sí, porque pues es lo que nos manda el Waze y nos dejamos guiar por el Waze. Y ella nos aconsejó y dijo, pues yo les aconsejo que allá adelantico, después de cruzar el puente, cogen a mano izquierda y ahí cogen la vía la Panamericana y les va a ir mucho mejor, acortan tiempo. Ah, bueno, muchas gracias, qué bueno. Y yo le decía, qué bueno es detenerse uno en un lugar donde le ayudan a uno a que las cosas sean más fáciles. Y ella suelta una palabra y dice, es que Dios hace todo perfecto. Ay, qué bueno. ¿Usted es creyente? Me dijo, sí. ¿Dónde se congrega? Dijo, no, hace años no me congrego. Lo estoy pensando, porque le dije, ¿por qué no se congrega? Dijo, es que lo estoy pensando en volver. Llevaba varios años pensándolo en volver, pero conocen la palabra, amados. ¿No cree que a veces nosotros sabemos mucho, pero a la vez sabemos poco? Nos ufanamos diciendo yo soy creyente. No, yo asisto a tal iglesia. Es que mi pastor es fulano de tal. De pronto dicen, sienten un poquito de orgullo decir yo pertenezco a tal lugar. Pero la vida de uno debe ser acorde a donde uno va. Usted se imagina decir, yo trabajo en el Banco de Colombia o en el banco, no sé, mejor, ¿sí? Sudamérica, no, es que mi banco es el, ¿sí? Citibank y coger transporte público. ¿Usted no cree que no dignifica la empresa? Una empresa, y no por hacerle propaganda, pero Coca-Cola. Los empleados de Coca-Cola son personas que les exigen progreso. Ahí no es que gastaron el dinero en lo que, no, no, no. Ahí hay un control. A cada persona anualmente le hacen una evaluación.
y le dice, mire, usted se ganó tanto este año. ¿Qué hizo con eso? ¿Ya tiene su casa? ¿Ya tiene su vehículo? ¿En dónde estudian sus hijos? Todo eso, cada año le hacen una evaluación a cada persona. No es una charla para todos, no, no, no. A cada persona la sientan, le dicen, ¿dónde está su progreso? ¿Usted se imagina donde pasara así con nosotros en las iglesias? Oiga, muestre a ver, ¿cuánto lleva usted en el... No, 30 años, 40 años. ¿Y el mismo? Antes peor, no puede ser. Quedamos en continuación a más. Mañana con la ayuda del Señor, seguimos este mismo tema. Yo creo que debemos terminarlo, porque no podemos terminar un año en desobediencia y seguir otro en la misma desobediencia. No podemos seguir así. Por favor, incline su rostro ahí donde está. Descanse en Dios. Pero dígale, Dios, necesito una transformación. Necesito identificarme contigo. No tú conmigo, no, soy yo contigo. Porque tú me lo has dado todo, Señor. Me has dado vida. Me has dado esta conciencia. Me has dado este cerebro que tiene la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Me has dado una familia. Me has dado un techo. Estoy mejor que muchas personas en el mundo. Y aún así sigo en mi desobediencia. Pero Señor, por esta palabra, al ver las consecuencias de la desobediencia, prefiero obedecerte. Prefiero obedecerte no por miedo, sino por amor, por revelación, porque entiendo, Señor, que me facultaste de todo lo que un ser humano necesita para hacer las cosas. Tengo una casa espiritual, tengo un guía espiritual que me exhorta con amor para que yo te empiece a cumplir a ti. A la postre, el único beneficiado soy yo. Dígaselo a Dios, por favor. Dígale, Señor, a la postre, el único beneficiado de una exhortación con amor soy yo. El único. No le estoy haciendo un bien a Dios, no le hago un bien a la iglesia, no le hago un bien al pastor, no le hago un bien a nadie. El único beneficiado por empezar a cumplir las cosas de Dios soy yo. Soy yo. Y el valor agregado es que mi casa estará mejor. El valor agregado es que mi calidad de vida empezará a ser mucho mejor. Mi conciencia estará más tranquila. Ya no batallaré contra mí, consigo mismo, sino que voy a aprender a tener mi conciencia tranquila contigo, conmigo y con los que me rodean. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por todo. Amén y amén.